Hoy comienza el segundo día del juicio de Julieta Prandi a su ex marido por abuso sexual con exceso carnal. Ayer fue un día muy fuerte, muy intenso, donde ella volvió a quebrarse, contó muchas cosas y él un acto fallido. Lo vamos a analizar, un biombo patético como están viendo las imágenes, Carlos, pero hoy seguimos en vivo y el minuto a minuto de este juicio. Estamos viendo el lugar de la audiencia puntualmente, del tribunal, donde están los tres jueces y de frente ves un biombo que separa, ayer separó y hoy va a separar a Claudio Contardi de Julieta Prandi. Fíjense que la sala es realmente diminuta, está uno al lado del otro. Nunca la abusé sin su consentimiento. Fue el acto fallido de Claudio Contardi. Mientras vemos la sala de audiencia en exclusivo, allí estuvo todo el juicio completo, el primer día del juicio, Alex Caniza. Alex, buen día. Te pregunto lo primero y más importante, porque Contardi lo está desmintiendo. Nunca la abusé sin su consentimiento. ¿Lo dijo o no lo dijo, Alex? Buen día. Carlos, Pame, buen día. Sí, tal cual lo decís vos. Es más, en la frase al principio dice, yo nunca la abusé sin su consentimiento. Yo nunca la abusé sin su consentimiento. Es textual de lo que dijo Contardi ayer en la tercera declaración. Empezó hablando de otra situación, de cómo era su vínculo, pero enseguida en la tercera frase, ante una pregunta de la defensa de Prandi, justamente de Baños, justamente dijo, yo nunca la abusé sin su consentimiento. Fue clarísimo, Carlos, acá no hay dudas, inclusive debe estar obviamente en la audiencia de ayer escrita, porque fue tal cual lo dijo. Bien, yo les quiero preguntar, porque ayer en el vivo nos contabas, Carlos, nos ibas adelantando porque tenés información. No podían cruzarse, pero ahora que vemos el tamaño de la sala, ni hablar de las condiciones porque es otro detalle, pero el tamaño de la sala... Sí, diminuta. Claro, no se podía haber previsto esto, digo, por el tamaño, por la magnitud, digo, por lo de qué se trata realmente este juicio, que ella a su agresor no lo puede tener cerca. No, porque aparte ella cada vez que lo ve se descompone, se siente mal, entra como en un cuadro de asfixia, es lo que cuenta ella inclusive en el relato. Ayer el psiquiatra Herrera Milano, que es el psiquiatra de parte de Julieta, dio detalles impresionantes que después vamos a repasar, pero en sí las dos declaraciones fueron muy fuertes. Yo quería hablar con Alex alguna cosa más porque Alex estuvo ahí adentro, sintió lo que pasó en esa sala. Te pregunto cómo se dividió el biombo. ¿Dividió a la pareja o realmente él la miraba a ella trataba de no mirar? En un momento se habla de que se veían porque, como vemos, la tela es una tela clara. Alex, contame eso. Sí, retomo lo que dijo Pame recién, cómo no se previó esto. Claro, el problema que hubo de arranque fue justamente que Baños había pedido que no se puedan cruzar, por eso fueron a buscar el biombo. Esto no fue antes. Ustedes recuerdan que la audiencia ayer empezó como una hora más tarde, porque tuvo que el Ministerio Público Fiscal ir a buscar un biombo, uno vaya a saber a dónde. Hubo una camioneta del Ministerio Público Fiscal que fue a buscar el biombo que ustedes están viendo en pantalla, y esto fue lo que atrasó toda la audiencia de comienzo. ¿Cómo fue en el momento? Mucha tensión. Se paraba Contardi, se iba para atrás de la sala, entraba Baños, entraba Julieta con Baños, se iba Julieta, entraba Contardi. Cuando declaró Contardi nunca estuvo Julieta. Contardi declaró y Julieta estaba en una sala contigua, en la sala 1. Claro. Cuando declaró Prandi, pidió por favor que Contardi no esté. En las dos declaraciones cruzadas ninguno de los dos escuchó al otro. Ahora, en el momento de los testigos, sí estuvieron los dos en la sala, separados por un biombo que realmente era... Sí, diminuto, ¿no? Era transparente, como dijo recién Carlos. No. Que le pusieron una campera encima al biombo para taparlo más. No, es increíble lo del biombo. Cuando nos íbamos enterando de lo que sucedía adentro, es una cosa, pero ver la imagen del biombo... Sí, esa imagen que estamos viendo es impresionante. Del lugar, primero del lugar físico y después que separa a la víctima del acusado. Muy precario, ¿no? Todo, ¿no? Muy precario. Ahora, Alex, te pregunto porque estuviste, corregime, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde estuviste dentro de la audiencia. ¿Qué es lo que se vivió? ¿Cómo terminó Julieta Prandi? Y ya nos metemos en la declaración de Contardi, que es muy fuerte. Sí, fue durísimo, Carlos. La verdad fue durísimo escuchar a Julieta declarar. Declaró durante 1 hora y media. A ver, desde lo personal me costó dormir y me costó inclusive comer a la noche porque las declaraciones de Julieta fueron realmente fuertes cuando habló del abuso sexual. Es impresionante las cosas que contó, impresionante, las fui pasando en el textual para
para desayuno, pero se vivieron momentos de mucha tensión. Cuando declaró el padre de Julieta también fue un momento tal vez muy emocional, porque Contardi y el padre de Julieta no se cruzaron ni de la mirada ni físicamente, pero sí tuvieron negocios juntos. Cuando el padre de Julieta contó cómo Contardi lo estafó, fue un momento muy duro. Estaba Julieta presenciando la declaración del padre, de la madre, de la hermana, y esos momentos naturalmente Julieta se ponía muy mal, se quebraba, escuchaba a la familia que decía cómo ella había sido apartada de ellos decían que ella había estado presa con Contardi, perdieron el contacto por 5 años. La verdad que fue muy duro y se veía un clima de tensión absoluto. ¿Te tocó estar en el momento que ella contó cuando salió, que si bien él no estaba en la sala, estaba, entiendo que en una habitación contigua, que ella le grita a él, ¿no? En medio de la declaración le envía un mensaje. Sí, en un momento de declaración de ella, cuando estaba declarando y contando detalles de los abusos, él estaba en una sala contigua, estaba el tribunal, bueno, naturalmente son 3 jueces y atrás tiene una antesala que es donde preparan o donde hacen las reuniones previas a los juicios. Ahí estaba Contardi, estaba a 3 metros de Julieta. Julieta estaba declarando enfrente de los jueces y en un momento Julieta se quiebra y le grita: sí, vos, hijo de puta, que sé que estás escuchando. Sí, eso. Fue muy fuerte ese momento también porque salió un poco del contexto de la declaración que venía teniendo Julieta, pero se quebró y gritó de manera eufórica y naturalmente quebrada. Vuelvo a remarcar el excelente trabajo que hiciste en el día de ayer durante 11 horas con todos los textuales, y entre ellos surge el textual del escándalo, fallido, podríamos decir, de Contardi, que recién remarcaba Carlos. Y le pregunté a Contardi por mensaje de texto en tiempo real mientras estaba en el juicio, y le pregunté: ¿es verdad que declaraste nunca abusé de ella contra su voluntad? Claramente en esta paradoja que armó en la frase. ¿Y qué me dice él desde la sala, desde esa misma sala? No, dije que nunca tuve relaciones sexuales sin su consentimiento. Todas mis relaciones con ella fueron consentidas desde que empecé a estar con ella hasta que me separé, sin excepción, incluyendo el periodo de 2 años por el que me acusa. Ojalá me permitieran hablar. Yo le aclaré que tanto en la tarde como en Desayuno Americano tiene el micrófono abierto para dar su palabra. Bien. Y él reapareció recién en el día de ayer. Sí, no es que apareció, hay que decir que habló con vos. Esa es la palabra de Contardi, lo que acabas de leer. Exacto. Es la aclaración a lo que dijo, que dice que así no lo dijo. Dicho lo que dijo. Ok. A ver. Lo escucharon, ¿no? Creo que igual Luis, te quiero decir una cosa importante. Vos, Alex, estabas adentro del lugar. Esto hay que remarcarlo. Estuviste desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Viste todo, fuiste testigo de todo lo que sucedió en el día de ayer. Sí, Pame, Luis, y les digo una cosa que es importante. Lo que le cuenta Luis Contardi es la segunda parte de lo que él dice, porque yo entiendo que se dio cuenta de la barbaridad que dijo. Se retracta. Él primero dice: yo nunca abusé de ella sin su consentimiento. Fue clarísimo. Nos miramos, los que estábamos adentro de la sala, no lo podíamos creer, y después cuando retoma esa frase empieza a hablar del consentimiento, que nunca abusó de ella. Pero bueno, lo acomodó. La primera frase fue contundente: yo nunca abusé de ella sin su consentimiento. O sea, el fallido existió. Sí, existió, está grabado. A ver, ¿quiere que le diga algo? Cuando se lo niega a Luis, no es que se lo niega, dice yo dije tal cosa, tampoco está mintiendo porque lo dijo, pero después. Está grabada la. Cuando uno sabe mentir es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil para la justicia la tarea. Otra cosa que quiero preguntarte: la palabra que utilizó Julieta, ¿fue cárcel o la familia de Julieta? Porque no es una cárcel literal, si es la palabra que usó. No estamos hablando que son rejas, porque la gente literaliza, sobre todo el psicópata literaliza. De eso. Sí, pero la cárcel es una manera de decir. Julieta de cárcel. Julieta hablaba de cárcel, hablaba de carcelera, que era una niñera que había puesto Contardi para cuidar a los chicos, que era una niñera que le pasaba toda la información a Contardi de lo que hacía Julieta. Hablaba de prisión, hablaba de cárcel, hablaba de carcelera, hablaba de carcelero, de Alejandro, un asistente de Contardi que también la controlaba en todos sus movimientos. Habló también la familia de Julieta, exactamente igual, la misma sensación que tenía Julieta con respecto a estar prisionera, Alex, en un barrio acá en Escobar. Claro. Sí. Y no vamos a profundizar, pero habló de la denuncia de abuso sexual que hicieron. Es otra denuncia también. Uno de sus hijos contó algo a la mamá, hicieron una denuncia, eso está judicializado, habló de ello y tiene que ver con esa mujer que había puesto Contardi para cuidar el entorno
que él quería proteger. No quiero profundizar ahí, No, es algo porque muy es otra sensible, denuncia. pero ella contó Sí, claro. en la declaración. Nos metemos en la declaración de Contardi Sí. con Alex, que Dale. estuvo allí mucho tiempo. Vamos con la primera, si podés ponerme la primera, porque es donde empieza, se desencadena todo, ¿no? Donde empieza la situación del relato de Contardi. La conocí a Prandi en Pinamar, ella era la promotora de Mercedes-Benz, le pedí el teléfono, esto cuenta él delante del tribunal, nunca la llamé, en 1999 vi una foto de ella en la vía pública, por la Lucila, esto es en Vicente López, y ahí la contacté. Salimos algunas veces y luego no la vi más hasta 2008-2009. Acá empieza el relato de cómo la conoció. Anda pasando, no me esperes a mí. Anda pasando. Compramos un departamento y luego lo vendimos. En ese momento Julieta hacía muchos trabajos y yo me dedicaba a la gastronomía y vendía algunos autos también. O sea, a él le iba más o menos. En 2015 nos mudamos al barrio Septiembre. Esto es en Escobar. Es un barrio cerrado porque nos habían robado en la casa de Martínez. Y empieza el relato a profundizar su relato. Ella dice que estaba presa y todo eso. Ángel, el de seguridad del barrio privado, es testigo de que no es así. Ángel, Perdón, ¿lo es solamente metió? alguien que estaba afuera de la casa y no puede saber lo que pasaba dentro de la Porque casa. él literaliza, por eso hago la aclaración. Una Pero- persona cuando literaliza, ella no se refiere a que estaba presa en una cárcel con rejas y que había una guardia El cárcel. control que tenía era como de una Si el persona de presa. seguridad, pobre mi alma, cuenta lo que vio, que se entraba y salía del barrio, no significa que ella no se sintiera presa, señor. Ahora, Porque ella Pame, estaba presa en su vida conyugal, con esta persona puertas adentro. Total. Donde qué Y eso puede lo vamos a saber ver- un guardia del... que verla ir al súper y volver. Es la única, ¿Cuánto- lo único que puedo poner como prueba. Pero ahora Pero vos entendés, perdóname, ¿no? Porque esto me parece que le habla a todas las personas presas en una situación de violencia de género. Presas en una situación de violencia de género, no en la cárcel, es una manera de decir Sí. presas. No, Julieta con el relato de ella lo va a dejar donde claro. ella no elige, Claro, ella no decide, tiene su voluntad viciada, ella no elige nada de lo que está viviendo, porque es víctima. Bueno, perdón. Bueno, no, digo, el relato que vos marcás de Julieta lo vamos a repasar completo porque ahí deja bien claro cómo era su situación de vulnerabilidad intramuros. Esto lo habla Contardi, ¿no? Con el tiempo comenzó el problema de los nenes. 14 de febrero de 2019 Julieta viene con un camión de mudanzas y me dijo que se llevaba a los nenes. Yo no tuve ningún problema hasta que un día una niñera que yo contrataba me acusa de facilitador. Nos ponemos de acuerdo y vamos a hacer la denuncia. Ahí comenzaron las diferencias con Prandi. En 2019, recordemos, se divorcian, Claro. se distancian porque ella lo denuncia por abuso Ella sexual. puede salir. Claro. Es el día donde ella pide el préstamo, es un día de los enamorados. el día que ¿Sabés se qué? escapa, 14 de febrero. Ahora, 14 de metió febrero. Contardi a este vigilador de nombre Ángel, lo metió para que testifique hoy. ¿Lo puede hacer? ¿Es correcto que meta en medio de un juicio a un testigo que no propuso antes? Recordemos que tiene abogados nuevos, seguramente le van a permitir, Una si estrategia, presenta claro. un testimonio, hay que ver si va, ¿no? Claro, pero esta persona que puede decir que Ya- la veía ya, salir y entrar chicos, de la A guardia. ver, Alex, vamos a meternos en la parte más dura del testimonio. Si me mataba, me hacía un favor, le cuentan los jueces. Yo estaba como adormecida. Yo por mis hijos me dejo matar. Sigamos con el testimonio. Si me mataba, me hacía un favor. Si Era me preferible mataba, me estar hacía un muerta favor. que seguir Porque fíjate lo que viviendo sentía y- ella, ¿no? Cómo vivía. Me estaba desangrando. Esta es la parte más fuerte, pero la leemos porque fue tal cual. Me estaba desangrando, todo la cola llena de hemorroides, y esta persona me dice, debes tener cáncer de estómago. Tenemos que pensar en el testamento. ¿Cómo? Ay, qué bestia. Digo, por eso cuando hablo de que empieza a crecer el testimonio, es interesante saber qué declaró para después escucharla, porque ella después con razón pide 20 años, 30 años. ¿Por qué? Porque ella vivía realmente un infierno. No era solamente que estaba encerrada, que no tenía autonomía, que no manejaba su plata, que no manejaba un auto, que era la que aportaba toda la plata a la familia. No solamente era eso, sino que además vivía esto. Ninguno de mis hijos, de mis dos hijos, lo quieren ver. Y mirá lo que cuenta ahora. Él les decía... chupa pi, no puedo decirlo completo, chupa pi a uno de mis hijos, chupa pi a uno de mis hijos, punto. Uno de ellos tuvo abusos sexuales y hay una causa. Tiene dos hijos, de uno hay una denuncia por abuso sexual. Alex, esta parte que estamos contando. De uno hay un abuso y les decía eso. Claro, ¿entendés? cuando habló de la intimidad, habló que el propio padre a los hijos les decía barbaridades. Sí, pero en ese contexto, que había un chico abusado. Y en ese contexto le decía chupapi, ¿entendés? Bueno. ¿Entendés? ¿Entendés la gravedad? Un progenitor le dice eso a su hijo sabiendo que encima es víctima de abuso sexual. Realmente Él lo es niega, un monstruo. el padre lo negaba eso. Bueno, pero para eso se está No, trabajando. obviamente. Bien. Alex.
Sí, no, eso, la verdad que no me quiero meter en esa causa, Carlos, porque es otra causa, pero está perfecto abordarla porque fue parte de la declaración de ayer, pero es tal cual lo contás la declaración. Está claro que incluso uno de los hijos de ellos no quiere ver más al padre, le pidió a Julieta sacarse el apellido, los chicos son Contardi y Prandi, se quiere sacar el Contardi, pero fue durísimo el momento que Julieta hablaba de los hijos porque le costaba. Uno de sus hijos le decía que el momento que el padre lo tenía que defender no estaba, en el momento justamente de los abusos, y eso es lo que más le dolía al hijo, que cuando le contaba al padre no le creía y que le decía, bueno, hijito, no, esto no es nada, es un invento de tu madre para separarnos. Es brutal, ¿no? Bueno. Fíjate, lo último dice, yo veo una película de un secuestro en esto, a mí me secuestraron primero, me maltrataron después y salí como pude, dice Julieta en su relato, ¿no? Un relato que sigue y es más fuerte. ¿Ponemos lo próximo? Exactamente, y la sensación de ella, que lo dijo varias veces, Carlos, es que tenía una historia en su cabeza en loop, que continuamente se repetían cosas, Claro. una y otra vez, y venía, eso lo dijo muchas veces durante la declaración. Bien. Luis. Sí, vamos a... Ahora, además de Pelufo, hubo otras personas que acompañaron laboralmente a Julieta Prandi. Una es Moria Kazan, que en esta misma pantalla hizo incorrectas. Menos de un año. Va a haber testimonios de varias compañeras, porque todas coinciden en un punto. Una celotipia, llamados constantes en el momento del trabajo, críticas sobre su trabajo al aire cuando es un trabajo artístico, y esta dinámica que se repetía. ¿Qué dice Moria Kazan? Escúchala. Hoy empezó el juicio oral de Julieta Prandi. Sí, claro, es la peor época de ella, pobrecita. Porque me acuerdo que dentro del equipo que teníamos Incorrectas, que era maravillosa, ella se encontraba muy vulnerada. Y me dijeron, está pasando por un momento personal muy duro y tuvo que renunciar al poco tiempo. Así que lo que puedo decir que sí, vivió ese calvario, pobre mujer, de deseo que se haga justicia. Bueno, hay otras compañeras también de Julieta Prandi, vamos a tener una nota en minutos nada más, donde hablan de esta dinámica, no de una vez y cada tanto, de todos los días, y también el hecho de llevarla y retirarla del lugar. Muchos justamente, irónicamente decían, bueno, hay algunas parejas donde una persona se pone al servicio de la otra, pero esto no era justamente para ponerse al servicio, sino aparentemente para controlar los movimientos de Julieta. Más adelante, Pame, tenemos acá en mano Yo tendría que estar muerta. Me resonó este título, que es la novela del año pasado de Julieta Prandi, porque está justamente en uno de los textuales de Carlos Salerno y porque este libro, en su primera solapa, dice una historia basada en hechos reales. Claro. Y luego da testimonio en 2 páginas, al principio y al final, de cuán real puede ser esta historia de ficción. Bueno, habló también Gravia, nuestro compañero. Fueron compañeros en este horario o a la mañana, no recuerdo bien cuando Julieta hacía la conducción. Exactamente, y habló y esto decía. Yo tuve mucho trato con Julieta, a quien la quiero muchísimo, en el 2022. Digamos, cuando ella ya obviamente se había ido, ya se va en el 2019. Lo que pasa es que en aquella época había muchas trabas judiciales y ella estaba viendo cómo encaraba judicialmente el asunto, porque parecía que la causa estaba frenada por cuestiones que no se lograban entender, y además había muchas pericias que la revictimizaban a ella y sobre todo a los chicos también. Y bueno, digamos, uno le prestaba el oído y le aconsejaba en el marco de esa situación que ella estaba viviendo y que probablemente quienes veían el programa ni siquiera tenían idea, ¿no? Porque Julieta era una profesional 100%, vos la veías al aire y brillaba, y quizás después de ahí se tenía que ir a un juzgado o a una pericia o a algunas cosas que eran bastante poco agradables. Bueno, todos coinciden en esto de que se demoró mucho con este juicio y que en ese momento había muchas trabas a la hora de avanzar en lo judicial. ¿Esto se debe a que él tenía un peso? ¿Por qué fue? Yo siempre pienso que cuando la justicia llega muy tarde o hay muchas trabas, o es deficiencia propia de la justicia o porque alguno de los acusados tiene algún tipo de lobby
positivo para que esto no se lleve a cabo. A mí, en este caso, me daba más la sensación de que estábamos hablando de la segunda opción. Si bien yo no soy abogado, como cubro muchas causas judiciales, ella me acercó los papeles y yo cuando veía las cosas decía, no podés haber pasado por este infierno. Y Contardi pidió la nulidad de este juicio, finalmente no se la dieron. ¿Crees que fue una buena estrategia para él? No, yo creo que todas las estrategias dilatorias que ha llevado adelante, a mí me parece que si vos sos inocente de todos los cargos que se te acusan, de cualquier manera la carga de la prueba no se invierte nunca. Digamos, vos sos inocente hasta que se te declara culpable por la justicia. Pero cuando tomás muchas medidas dilatorias, muchas veces se piensa, che, ¿para qué tomás tanta? Si en realidad no hay nada y todo es una falsa denuncia y no hay nada contra vos y qué sé yo querría hacer el juicio lo antes posible para limpiar mi nombre lo antes posible. Bueno, es interesante lo que dice el colega Gravia respecto del lado de Contardi. Siguen diciendo que todo es una falsa denuncia y a mí me agregó el propio Contardi protección mediática. Yo le dije, de ninguna manera está habilitado el micrófono para cuando usted lo desee y lo decida. Ahora, por otro lado, uno se pregunta, ¿cómo llegar, uso una palabra rudimentaria, tan regalado a un juicio? Regalado digo porque ¿Por qué? no presentó, como dijo Carlos, un testigo, no dio un testimonial respecto de situaciones y hechos que refuten lo que dijo su ex esposa. No se presentó a ninguna pericia. No entiendo el accionar, tal vez fue mal aconsejado en su defensa, pero los que vemos desde afuera decimos, che, ¿no llega un poco regalado? Sí, obviamente, aparte con lo que declaró Milano, Prandi sí portó un perito de parte, más allá de que hoy va a declarar un perito que es el perito oficial de la causa, que no tiene nada que ver ni con Contardi ni con Prandi, que me parece que es el testimonio de la causa, porque los jueces escuchan obviamente al perito de parte, al psiquiatra, sí, a Milano, lo escuchan, pero es de parte. Ahora, claro, cuando vos tenés un perito, que es el perito oficial, que escuchó a Prandi y que quería escucharlo a Contardi, pero no pudo escucharlo, te va a decir, mirá, te va a dar, yo creo que va a aportar 3 o 4 puntos muy importantes para la decisión, no quiero decir condena, para la decisión de los jueces, que me parece a veces que tiene un rumbo. A veces en la estrategia defensiva ir a una pericia es peor. Por eso también se niega, porque en las pericias pueden saltar cosas que le perjudican. Ya vamos a hablar con Herrera Milano también. Tengo muchas preguntas para hacerle a un profesional, ¿no? Porque también aprendemos con esto. Alex. No, ahí está bien lo que planteaba Luis y también decía Mariana. Es que la sensación, Luis, cuando vos hablaste de que llegó regalado, la sensación nuestra acá ayer fue exactamente esa. Este tipo llegó regalado, sin estrategia. Sí, al principio, cuando había 2 abogados, que fue lo que se discutió, si el defensor público, oficial y el privado podían llevar la causa de manera conjunta, hubo un cuarto intermedio. Algunos dijimos, bueno, tal vez será una estrategia para que se dé nula la causa y que se baje este juicio ahora. Sin embargo, cuando volvimos del cuarto intermedio, la jueza dijo, está perfecto, no puede dar 2 abogados. Gracias al abogado oficial, Alex, que estuvo hasta hoy, se fue y siguió. Cada momento que voy a intervenir la defensa era para embarrar un poquito y para dilatar los tiempos. Pero entonces la estrategia ayer del abogado de Contardi era plantear que Julieta tenía presuntamente alguna patología preexistente y que no fue Contardi el que se la generó. Porque eso es de lo que... Preguntó, ¿no? Preguntó si esto no puede haber sido antes yo. Pero porque es parte de la estrategia. Tengo 2 cosas que me marqué de lo que escuché. Protección mediática, ¿no? Por lo menos es lo que sugieren que hay, porque defendemos a Julieta. Creo que tenemos la obligación, quienes conocimos poco mucho a Julieta, de contar que era un ser con valores, buena, vulnerable, de buen proceder, y que de verdad, no sé quién fue el que dijo, si fue Pelufo, hay otra Julieta después. Hubo un cambio en Julieta. Era una Julieta antes y después, por lo vivido, hay otra Julieta. Y esto no es porque había algo preexistente, sino porque el daño se lo causaron. La lastimaron y le rompieron su autoestima. ¿Cómo no vamos a tener la obligación, quienes tenemos un micrófono, de contar la verdad? Sí, sí. Es una locura que se hable de protección mediática, pero sí le quiero preguntar a Herrera Milano si esta personalidad, porque lo que hoy contamos acá con un Contardi, está representado en muchas otras personas que hoy están lastimando a víctimas.
Entonces me gustaría saber si en la personalidad de no sé si Julieta lo llamó psicópata, yo no lo quiero decir, pero alguien lo dijo, no pasa que él se crea su propia realidad, que por eso llega como Juan por su casa, acá, y cuenta su versión de los hechos. Es que ahí porque por en su eso- cabeza la tiene. Es que ahí por eso yo, Alex, quería, en esto que plantea Pamela, si la estrategia, porque encima, yo no creo que haya llegado regalado, me parece que le pasaron otras circunstancias en el medio, entre que no podía pagar el abogado, cambió, pusieron un oficial. Digo, tiene un abogado que lo defiende, no pongamos en igualdad de condiciones, y no parece que llega como víctima, y Contardi acá no está siendo la víctima, sino está siendo acusado como el victimario. Pero Alex, en lo que escuchaste, en lo que se ventiló ayer en el juicio, ¿qué estrategia presenta el abogado de Contardi? Porque acá él lo que quiere es dar marcha atrás con los daños psicológicos que le causaron a Julieta Prandi este vínculo, daños psicológicos y físicos. Sí, continuamente lo que planteaba la defensa era si conocían a Contardi los testigos, cuando hablaban de Contardi. Esa era la pregunta más recurrente de la defensa cada vez que podía intervenir. Planteó más de una vez el tema de la división de bienes y de las propiedades que tenían Contardi y Prandi, Prandi y Contardi, juntos o separados. Iba muy por ese lado, por la parte tal vez administrativa. Y en el momento que habló, naturalmente, el psiquiatra de Julieta, fue la pregunta que les conté hace un rato, de si podía tener algo preexistente. Nunca o en ningún momento insistían con el tema de la salud mental ni de los abusos. Hablaron muy poco de los abusos en la defensa, muy poco, y te diría que casi nada. Siempre preguntaban, ¿cómo era el tema de la calle, de la casa que tenías en la calle de esa? ¿Cómo era la casa de Martínez? Desviar. ¿Quién compró la casa del barrio Septiembre? No iban nunca Eso por el notaron caso ayer en A la de Tarde carátula, también. ¿no? Que es abuso sexual. Como que desviaban todo a lo económico, cuando en realidad la denuncia es otra y es gravísima. Hoy comienza, estamos a minutos de comenzar el segundo día. A las 9:30 Están citados. comienza. A las 9 están citados, 9:30 comienza, a las Bien, 14 pero Prandi están acompaña. citados a las 9, por eso Sí. digo, estamos Ya están por llegar en un ratito nada más. minutos de Sí. presenciar este segundo día, un primer día intenso, donde ayer se cruzaron en vivo. Sucedió en vivo los dos abogados de las partes. A ver, escuchemos. Julieta percibe dinero de un departamento el día 9 de junio. El doctor dice que acá hay que confrontar Ahora, las la dos situación cosas. es insólita, Porque el doctor Marina, Baño- ¿eh? Sí, Es un el debate en vivo. el doctor está diciendo cualquier cosa. Uno es el abogado de Prandi y el otro de Contardi. Hay algo que A se ver. llama verdad y hay algo que Ese se es el llama abogado de mentira. Prandi. Sí, Y el de doctor. Y Antioquia bueno, es el por de favor, Contardi. no mienta delante de los medios. El objeto por el cual está siendo imputado Contardi en este juicio es abuso sexual agravado y no tiene absolutamente nada que ver lo que usted traiga a relucir. Y le digo, señores, sí tiene que ver. Si quiere que le explique el sobreseimiento, yo le explico por qué lo sobreseyeron. Lo sobreseyeron porque esa causa no se siguió porque se llegó a un acuerdo patrimonial. Contardi le pagó $150.000. Vayan a ver los acuerdos patrimoniales. Falso lo que se dice ahí. Lo que está diciendo usted. A ver, qué raro. ¿Y por qué no se sometió a ninguna pericia psicológica? ¿Por qué no se sometió a ninguna pericia psiquiátrica? ¿Por qué no quiso declarar? ¿Por qué no quiso contestar preguntas durante la instrucción? ¿Por qué cambiaron 4 veces de abogado en menos de una semana? Es una locura lo que hicieron. ¿Por qué? Se me permite. A todo de todas las maneras posibles que se haga el juicio. ¿Por qué? ¿Por qué quisieron impedir que se haga el juicio? ¿Por qué no dejan hacer un juicio? ¿Por qué no se dejan escuchar a los testigos? ¿Por qué no se deja que se haga el juicio? Yo no sé de dónde sale el imputado. El imputado tiene derecho a defensa. Se hizo pericia psiquiátrica, no se la hizo. Quiso contestar preguntas durante la instrucción, no contestó. Julieta se sometió hoy brindó una amplia declaración judicial. Claudio brindó y el doctor Baño tuvo derecho. El doctor Baño discutir en el juzgado, en tribunales. Vamos a discutir un nuevo pedido de. Doctor, no le. Hay que ser justo con estos, ¿eh? Sí. Estaba hablando Baños, porque ahí parece que estaba hablando el abogado, no, estaba hablando Baños. Estaba hablando en cadena nacional Javier Baños sobre la declaración de Prandi. Se mete este fulano, que es un fulano porque no sabemos ni el nombre, es el nuevo abogado de Contardi. Que era abogado de él hace minutos. El doctor Costa, que era el defensor oficial, renuncia. Claro. Porque el hijo de Contardi le dice al padre, quédate con mi abogado. O sea, que te represente. Pide al juez, y lo contaba Alex, pide a la justicia que ingrese un nuevo abogado. El defensor oficial dice que yo qué hago acá, me voy. Se queda este hombre que sale a la calle sin conocer ni un ápice de la causa. Y sale a decir barbaridades porque en el medio de una denuncia de abuso sexual agravado, empieza a hablar
de un departamento. Bien. ¿Puedo preguntarte, Carlos? Este abogado es el abogado del hijo de Contardi. Ahora es el abogado de Contardi del juicio. Bueno, pero era el abogado del hijo. Sí, por la de causa Ezequiel. del departamento. Es lo único que conoce, por eso habla de lo único que sabe. No es penalista. Pero no es del, perdóname, es el abogado que quiere defender el departamento. Es el abogado que ahora lo va a defender en la causa Pero Contardi. te pregunté otra sexual. cosa. Sí, sí. Es el abogado que... Es el abogado del hijo en la causa del departamento. Pero Bien, oficia por como eso- cero, ¿eh? Oficia como Por cero. eso, de lo único que sabe es del departamento, y en una causa tan grave como un abuso sexual, lo único que hace él es hablar del departamento. Él dice que ¿Te sabe das toda cuenta? la causa de abuso. Salió ahí y dice, porque Javier Baños le dice, ¿usted qué sabe de la causa de abuso? Soy nuevo, pero sé todo de la causa ¿No de le abuso. llama la atención que a una persona que te están acusando de que abusaste sexualmente contra la voluntad de una persona Piensen los bienes. estén defendiendo un departamento? No, los están metros corriendo el eje de la discusión. Pero ¿no te parece No. grave que vos salgas No, a gritar, no a llorar y decir, no, esto no es cierto, quiero mi dignidad y que se sepa la Este verdad? hombre fue No, el que se están hablando de los departamentos. Este hombre fue el que se comunicó antes de ayer, abogado del hijo de Contardi, para decir, aclarar que Claudio Contardi no era Payumbanda. Bien, yo quiero saludar a Herrera Milano, que ya nos está escuchando, y agradecerte. Muchísimas gracias. Hola Rafa, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, un poquito para entrar en este tema tan fuerte, creo que es importante tener tu palabra, ¿no? Usaste algo que lo quiero leer textual. Julieta presenta un daño difícil de revertir. Sí, yo antes de eso quiero hacer dos aclaraciones. Sí. Las dos son muy importantes. Sí. Yo venía escuchando el programa, creo que Carlos era el que lo decía, hay un error ahí. Yo no soy el psiquiatra de parte de Julieta. No. Yo habitualmente trabajo como psiquiatra forense de parte, pero en este caso ella es mi paciente. Sí, O sea, yo dije de parte. declarar en el Ok, acto de ok. psiquiatra Está bien. tratante. ¿Usted declara como testigo entonces? Exactamente. Ok. Y por otro lado, concatenado a eso, es que hay muchas cosas que yo no puedo, por más que hayan trascendido y demás, por un tema de secreto profesional. Si bien en el juicio a uno lo relevan del secreto profesional, yo no puedo ventilar intimidades del tratamiento. Pero bueno, trato de ayudarlo en lo que más pueda para que puedan entender lo que necesiten. Yo te queremos todos preguntar, quiero abrir a mis compañeros, pero si no podemos hablar de esto puntual, porque obviamente estás en la causa, el perfil de un abusador, de un psicópata, de una persona que somete a su víctima, que la abusa sexualmente con acceso carnal contra su voluntad, bueno, la abusa contra su voluntad, es normal que se presente como si nada hubiera pasado, como regalado, es la palabra que usaron mis compañeros en un juicio. ¿Él se cree su propia realidad o es una estrategia? A mí me ha tocado participar en varios casos, ahí sí como perito forense, y sí, es de uso habitual. O sea, cuando son conductas de tipo psicopáticas, ellos están convencidos de su accionar, llevan la situación al límite, siempre creen poder manipularla y forzarla. ¿Y el acto fallido? Pero con conciencia, perdón, pero con conciencia, ¿esto es una estrategia de cómo me voy a manejar o no registran ellos a la víctima como internamente- víctima? Ellos internamente están convencidos de lo que hacen, son conscientes de lo que hacen, pero lo peor de todo es que usan algo que se llama defensa aloplástica. ¿Qué es eso? En vez, trasladan su posición de victimario a víctima. Es común, pasa en la mayoría de los casos. Entonces, cuando uno está inmerso en un caso en el cual hay una persona con rasgos psicopáticos del otro lado, siempre va a tratar de invertir la situación. Herrera, Supongamos le pregunto por algo que ocurrió fácticamente ayer y que relataba Carlos Salerno y también Alex Caniza. Cuando dijo, no abusé de ella contra su voluntad. Este fallido, ¿cómo lo interpreta usted? Yo no estuve presente porque estaba esperando entrar para declarar, vi que trascendió y adhiero al concepto que vos remitís, o sea, no reviste análisis de mayor profundidad. Ahí lo que habla es la psiquis pura, ahí no hay filtro inhibitorio. Pero para los que no sabemos nada de psicología, ¿qué es un acto fallido cuando uno refuta lo mismo que dice? ¿Qué quiere decir ese acto fallido?
¿En qué debo creer? ¿En la primera parte de la frase o en la última? No, esto no es una foto, esto es una película entera. Entonces acá lo que hay que ver es cuando pasa una situación similar en cualquier otro juicio o denuncia, lo que pasa es que generalmente se mantiene un discurso controlado y lineal y hay un momento en el cual la idea florece, no pasa por la corteza prefrontal, que es la que modula lo que uno piensa, y directamente se exterioriza. Se expresa, claro. Entonces ahí se desnuda lo que realmente la persona cree o piensa. No pasa siempre. Es poco frecuente y menos con algo tan elocuente. Claro. Doctor, yo quiero volver un poquito sobre una pregunta que le hacía Pame, y así en rasgos generales, no puntualmente en Julieta. Hay algo re impactante cuando lo escuchamos decir que lo que usted considera es un daño irreversible. Y no haciendo foco en Julieta, sino en otras mujeres, y su mirada y su expertise. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un daño irreversible en una persona que ha pasado por este tipo de violencia? ¿Y qué significa a futuro para su vida? Porque para mí este juicio, digo, y trabajando aquí en los medios y en todos los casos que nos toca cubrir, a mí me da la sensación que este juicio va a ser histórico, que este juicio va a marcar un antes y un después en estas causas. ¿Qué quiere decir cuando una mujer pasa por esto y tiene un daño irreversible? Cualquier paciente que reciba un tratamiento psiquiátrico y el psiquiatra tratante considere que es un daño irreversible, quiere decir que va a pasar por episodios de que esté compensado o descompensado. Es difícil vislumbrar una cura definitiva. Generalmente, más allá de acompañarse con psicoterapia, el pronóstico es un tiempo largo de tratamiento psicofarmacológico en cualquier paciente que haya atravesado un trauma de una magnitud importante, que altere de manera significativa su vida en el día a día y en todas las tareas que tengan que realizar, ya sean sociales, familiares, Por siempre laborales. asistida, medicada. Claro. No, es como... No sé si por siempre, pero se habla de un largo plazo, lo que no quiere decir que la herida que quedó no sea irreversible. Porque, por ahí Doc, en ¿sabes el por qué? lejano plazo puede llegar a levemente mejorar. Es algo grave. Hay una sensación cuando, acá sí puntualmente la escuchamos a Julieta, que ayer cuando hablaba con nosotros y se baja a la camioneta y empieza a hablar, ella dice, yo ya estoy rota pero busco justicia. Es tan injusto escuchar que ella considere que está rota, es tan doloroso entenderlo por ella y por otras mujeres que nos rodean o quienes tenemos quizás a alguien así. Esta cierta condena, ¿no? que pronto te propicia a alguien de afuera, tu persona de confianza, quien era tu marido, el padre de tus hijos, esta sensación, ¿no? de que ella sabe lo que le pasa y que es difícil salir de ahí. Lo que pasa es que cuando una persona cualquiera estuvo mucho tiempo en un tratamiento psicoterapéutico, psicofarmacológico, cuando inician generalmente no tienen conciencia total de enfermedad, tienen por ahí conciencia parcial de lo que les está pasando. A medida que el tiempo discurre, el paciente cada vez se hace más consciente y toma como propia esa enfermedad, y por ahí se desprenden discursos como los de ese tipo, porque él o ella saben por lo que están pasando y lo entendieron, pero después de muchísimo tiempo de estar dando vueltas para resolver los obstáculos que día a día le complicaban la vida, al menos resolverlos parcialmente y dejarlos lo más llano posible para que pueda tener una vida poder vivir lo más suave posible amorosa. dentro del terror. Sí. Pero quería consultarle esto porque fue parte también del debate que me acuerdo se dio en ese momento y que hoy también se pone en discusión. ¿Cuál es el desafío para explicar también todo el daño que se genera a una mujer cuando la violencia se da en un vínculo matrimonial? Es decir, que no estaban separados, pero que todo ese proceso lo vivía estando casada, y que para algunos sectores de la sociedad estar casado, estar dentro de ese vínculo, se permitía en la intimidad, no se hablaba de violación dentro de un matrimonio, no se hablaba de un abuso.
o cuánto de esto realmente es clave también para mostrar en este juicio? Lo que pasa es que acá hay que emancipar los dogmas sociales de la realidad, porque una persona que esté casada o que esté en pareja, lo que divide más allá de la creencia religiosa es un papel. O sea, los actos propios que pasan dentro de ese vínculo no quedan eclipsados porque la persona está casada o está en pareja. El delito es el mismo, simplemente que es llevado a cabo por su pareja, por su marido o por su concubino. Acá muchas veces se confunde porque se piensa y se dice, bueno, se supone que en una pareja las relaciones son consentidas, hasta que dejan de serlo. Absolutamente. ¿Puede referirse, si es posible, se lo pregunto en estos términos porque nuestro compañero Alex Caniza estuvo en todo el proceso ayer del juicio, escuchó su declaración con atención? ¿Nos puede hablar sobre la mirada de Julieta, sobre qué transmite la mirada, sus ojos? ¿Qué implica esto también dentro de lo que es la psicología y la psiquiatría? Sí, lógicamente no puedo entrar en el detalle que vos te referís perfectamente a lo que me señalás. Yo traté, porque también acá hay una complejidad extra. Cuando se habla de salud mental, al ser algo intangible, es difícil hasta para los propios magistrados entender. Claro. Entonces, muchas veces, al menos yo, trato de bajarlo a conceptos simples, reales y más tangibles, más terrenales. Entonces, en lo que vos referís, está descrito, yo no lo dije, pero si lo buscan está, muchas veces se llama las miradas de las 1000 millas. No está descrito en los manuales de psiquiatría, pero es cuando la gente atravesó determinados traumas graves, la mirada no es la misma. Se observa como una mirada apagada. Se ve que algo está roto. Vos me preguntás, ¿eso dónde está? Y eso está en años de atender pacientes con traumatismos severos. Dolor en el alma. La mirada de Julieta, con su experiencia, la mirada de Julieta, ¿qué transmite? No te lo puedo responder, porque está en ¿Puedo agregarte, Doc? proceso. Puedo agregar, lo busco esto de la mirada de las 1000 millas, dice una expresión facial inerte, perpleja y desenfocada, a menudo asociada con soldados o personas que han experimentado traumas o situaciones estresantes extremas. Me pongo de un lado antipático. ¿Qué quieren probar o por lo menos qué están interviniendo en la jornada de ayer? La defensa de Contardi es preguntar si había una enfermedad de base, un trastorno preexistente a la convivencia de Contardi con Prandi que haya determinado ese daño y no la convivencia en sí. ¿Usted puede determinar si hubo una progresía desde su parte, desde su lado, o se puede determinar técnicamente si era previo o si era a partir de la convivencia con Contardi? Eso fue respondido categóricamente en el juicio. Fue una pregunta que existió y que se evacuó en 5 segundos. Cualquier profesional que tenga un paciente de mucho tiempo de tratamiento puede responder esa pregunta sin ningún tipo de duda. Doctor, la última, cortita. Ayer habló de que cada vez que atendía a Prandi ella hacía arcadas. ¿A qué remontaba ese proceso que ella tenía y por qué era? Eso me lo voy a reservar porque es algo muy duro, muy íntimo y creo que no es para dar en un medio de comunicación. Bien. No, tiene que ver con el proceso tan duro que le tocó vivir, por eso quería preguntárselo. Pero se entiende que no lo conteste Rafa Herrera Milano porque está siendo parte de este juicio. Yo le quiero agradecer. Muchas gracias, Rafael. Pero de nada, un gusto. Bien. Quiero que repasemos qué es lo que vamos a vivir hoy. Comienza el segundo día del juicio, pero no quiero dejar de preguntarle a Alex, que él sí estuvo presente y él sí nos puede contar. ¿Cuál fue esa pregunta que se hizo ayer a la que se refirió Herrera Milano? La pregunta fue tal cual la describieron recién en el piso, chicos. Era si lo que le estaba pasando
psiquiátricamente a Julieta podía ser preexistente o es a partir de estar con Contardi. ¿Y qué se respondió? Y la desestimó enseguida el psiquiatra, como dijo recién Herrera Milano, la desestimó enseguida porque fue una pregunta incómoda, imprudente, inclusive dijo que estaba claro que el problema de Julieta había empezado a partir de Contardi. Lo cuento yo, lo cuento yo. Sí, por eso. Después de meses me dijo que esa reacción, estoy hablando de por qué cuando ella llegaba al consultorio le agarraban arcadas a Julieta cada vez que se sentaba a hablar y a contarle qué le estaba pasando. Y Milano contó, esto lo puede certificar Alex, después de meses me dijo, esto es lo que declaró Herrera Milano ayer, que esa reacción la tenía. Porque era la mirada de otra persona que estaba hablando sobre lo que a ella le pasaba. Y tal cual describís vos la descripción de esa charla que tuvo con Herrera Milano con respecto a la eyaculación y a lo que le producía estas arcadas. Que más de una oportunidad durante el tratamiento le pasaba esto y no entendían de dónde venía. Bueno, y el otro tema que no es menor y que estuviste presente y lo escuchaste y obviamente que él solo lo ventila en el juicio, el tema de las miradas, el tema de los ojos, de lo que transmitimos, no es menor, porque impacta, porque habla también de aquello que los jueces, decía Herrera Milano, no pueden comprender porque no es su expertise, pero que él trató de transmitir qué pasaba con Julieta. ¿Qué mirada tiene Julieta? ¿Qué se dijo en el juicio? ¿Qué transmite? Comparable con un soldado de Malvinas. Comparado con un soldado. Con un excombatiente que vuelve. Sí, con un soldado que estuvo en la guerra, que vuelve y que tiene esa situación de ojos perdidos, que no entender qué pasó. Muy traumático. Y de todas las noches de haber vivido situaciones muy irse a dormir sin poderse dormir. De hecho, Julieta dijo en su declaración, y Herrera Milano también, que no pudo dormir durante días. Y las sensaciones que le aparecían, si ustedes vieron ahora El Eternauta o si vieron en la película de Malvinas, también es igual. Los soldados cuando se van a dormir no pueden dormir, cierran los ojos y le empiezan a aparecer flashes. Bueno, él lo describió en la mirada de Julieta de esta manera, que estaba una mirada perdida, una mirada de excombatiente que estuvo en una guerra y está volviendo a la vida intentando reponerse con eso en la cabeza todo el tiempo. Atención, nos metemos en la sala de audiencia donde en minutos nada más se van a sentar solamente aquellos que representan a las partes, el nuevo abogado de Claudio Contardi, después de un primer día muy duro para él, con cambio de abogados, con el intento de suspender el juicio sin lograrlo, obviamente eso no iba a pasar, pero lo intentó suspender el juicio por algunas nulidades que desestimaron los dos jueces y la jueza que integran el tribunal. Y por otro lado, Julieta Prandi, con la contención de sus abogados, en este lugar diminuto, tan chiquito, del lado derecho de la pantalla, Julieta Prandi. Del lado izquierdo, Contardi. El biombo, claro, ¿estás viendo un biombo? Sí, el biombo lo que hace es separar. Yo tengo ahí algo que me han pasado de cuál es la distancia de uno y del otro en el medio de la audiencia, mientras están viendo ustedes ahora el lugar donde en minutos estamos trabajando en vivo allí dentro. Carlos, se ve mínima, se ve un metro y un poquito más, a lo sumo. Ahí voy a pasar para que vean dónde estaban sentados unos y dónde estaban los otros. Sé que no tiene mucho que ver, Carlos, pero digo, autoridades que manejan los presupuestos de la justicia bonaerense, ese piso parece un territorio de combate. Sí. De verdad, no es por estética, es simplemente por dar marco a un proceso delicado, ¿no? Carlos, ¿quiénes van hoy? ¿Quiénes se van a presentar? Esto tengo una duda. ¿Él no va a presentar ni un solo testigo? Por ahora, va a hablar por ahora no. Se supone que sí, que hoy se presentaría seguridad del barrio Cerrado. Se supone que el empleado de seguridad del barrio privado donde vivía Contardi en Escobar iría. No tenemos. Es lo único que. Es un manotazo de ahogado, un recurso pero ayer. Pero como testigo para decir no estuvo presa. Que pudo salir. Un empleado de seguridad que no tiene ninguna conexión con las casas de un barrio privado, solo el egreso y el ingreso,
O sea, lo único que puede decir es salía, no salía. O sea, No hay hay amigos salía del- en remis. Eso puede No hay ser. amigos del matrimonio, no va, su hijo no, No va a ser presentó- testigo, no nadie, presentó nada. nadie que haya sido testigo del vínculo. Esta nada. foto, que está al aire, Que habla a es favor una de él. foto contundente, pero por un detalle que vos señalabas. El biombo está, como lo vemos en pantalla, a la Sí. izquierda de la pantalla, pero se Sí. ve tapado con una campera. Sí, también se hablaba de eso. ayer. Sí, yo pasé una Sí, foto era una recién. campera. A ver, Alex, eso, Alex. contanos. Sí, era una campera. Agregar que el empleado de seguridad es Ángel Peloso, todavía no sabemos si va a venir a declarar hoy a favor de Contardi o a declarar, pero lo que separaba a Contardi de Prandi o de Prandi de Contardi era ese biombo que ustedes están viendo, y en un momento, como era medio transparente, pusieron una campera larga como hasta las rodillas, que hacía que Tapado, no se sí. puedan ver. De todas maneras, ellos en ningún momento giraron con la intención de verse. Estaba sobre el hombro izquierdo de Entonces se Contardi y veía, Julieta Alex, a 1,5 metros más o Era menos. traslúcido ese biombo. Estuvieron en la misma sala entonces. No era Sí. translúcido, ¿Cuándo? era una tela liviana, Luis, no era Sí, translúcido, no, lo era una vemos. tela liviana. Sí. Nunca conectaron visualmente, Incluso cuando termina la audiencia de ayer, Julieta se para y se va y pasa a 3 centímetros de Contardi, porque Claro. Contardi estaba sentado y Julieta se va caminando hacia afuera de la sala, ni se dan cuenta. Bien. Yo creo que ahí Julieta, Bien. por suerte, no se dio cuenta de la cercanía que la separaba de Contardi, porque era a 1,5 metros. Ahora, Ese biombo ofició Perdón, un poco de Alex, distractor. Saquemos el nombre Julieta Prandi, que Sí, tiene claro. su plafón mediático. Saquemos el nombre Contardi. Hablemos de otra causa de agresión sexual sistemática y a lo largo de 3 años. Este es el cuidado que tiene el Poder Judicial respecto de una denunciante por una causa de agresión sexual agravada sistemática durante 3 años. No, te sumo, te voy a decir otra cosa, Luis. Sí. Es que si es el cuidado, es lo que puede hacer el Poder Judicial con la plata que hay, ¿eh? Porque este es otro, está bien, pero te digo, esta es otra historia. Todos los tribunales, o en provincia de Buenos Aires, o en distintas provincias argentinas, están en estas circunstancias. Lo que pasa es que en los casos mediáticos que Alex ha ido a cubrir, en otros disponen salas más grandes porque saben que hay toda una presencia mediática, Sí. pero acá es un tribunal en Campana muy pequeño. Yo creo que hicieron lo mejor que pudieron. Mirá Seguro. lo que te digo. No es que voy en defensa, estoy siendo realista de Sí, lo que, sí, de sí. lo que hoy es. Igual el Perdón, biombo Sobre llegó a todo último destacar momento. su trabajo. Claro, Pamé, Alex, no sí. sé si estás viendo un detalle. Incluso Mariana, Espera. sí, incluso Mariana, lo que decís vos es importantísimo porque el Ministerio Público Fiscal acá de Campana se enteró en el momento de lo que tenía que hacer. Claro. Se enteró en el momento que Julieta Prandi no lo quería ver a Contardi y por eso fueron a buscar un biombo y tuvieron que hacer una operación matutina ayer por la mañana para reubicar esa sala que pensaron que iba a ser una audiencia convencional de cierta manera. Como Alex. el pedido de Julieta fue no cruzarse con Contardi, fueron a buscar el biombo y hicieron toda la dinámica que ustedes ya saben. Sé que para muchos es un dato menor No, es que ahí lo o de estamos, color. pero Luisito, esperá, estamos viendo, Ah. pero por eso les digo, Perdón. esto, pero digo, esto es para entender también qué tipo de justicia y qué nos está pasando en el país cuando decimos faltan recursos para jubilados, para la gente con discapacidad, para la justicia también, que lo reclama. El Poder Judicial también reclama que el Estado Herramientas. envíe los fondos. Sí, claro. Esto que estamos mostrando, Alex, que vos tomaste en imágenes, es cómo bajan de un móvil, que no es ni un móvil policial, debe ser que se lo fueron a pedir a un hospital, el biombo, o a un Y sé, consultorio. sé, ese Mariana, biombo. que no es una situación nueva, pero la provincia le reclama a la Nación 12 billones de pesos que le tiene supuestamente retenidos. Quiero situarme en la foto nuevamente, no sé si podemos. No, dije que no es nuevo. Esto tiene... Olvídate, Exacto. olvídate. No, Pero no, hablo de también una hay- situación. No, me sorprende que un tribunal que trabaja temas con perspectiva de género no tenga mínimamente alguna manera de Instalación. improvisar una instalación en donde antes de entrar, más allá de que las partes no lo expongan, al menos le pregunte a la justicia, ¿usted se quiere cruzar con su agresor, con su abusador? Hay algo de sentido ahí que debería ser hasta protocolar de rutina de quienes Claro. reciben un juicio de estas características. Ahora quiero volver a la foto, no sé si podemos, le pido a producción. La foto donde está Julieta con sus abogados, para muchos será un dato de color y mínimo, pero la palabra creencia, dogma, religión atraviesa este juicio porque, claro, Julieta dice que una de las formas de manipulación era
que Contardi le habría tirado las cartas y decía, si no me decís qué haces minuto a minuto, yo con mis poderes lo puedo saber. Y hablaba del poder de la religión Umbanda. ¿Qué tiene el doctor Baños adelante? Un enorme dibujo o foto de un santo. No logro ver bien. Podemos hacer zoom. Una virgen. Mire lo que estamos pidiéndole al aire en este momento, pero podemos hacer un zoom. A la derecha, abajo, el doctor Baños es el de anteojos, tiene una enorme foto de una virgen. De la Virgen. Respecto de también, de que a la derecha, un poquito más a la derecha, el doctor Baños, a la derecha. Bueno, ya de a poquito. Ahí. Sí. Bueno, adelante del doctor Baños. El doctor Baños participó de una misa y no es que no sea religioso, pero no es practicante, y lo hizo en relación a lo que su clienta le viene contando dato a dato respecto de que Contardi se manejaría con poderes extraterrenos, poderes que no tienen que ver con la lógica de la justicia. Ahí está. La imagen de la Virgen. Puede ser una imagen que han protectiva. ¿Protectiva o como de prueba? De algún relato con el cual pueden apoyarse con un Alex nos puede decir, porque el doctor Baños lo que cambió en su dinámica es antes de dar un móvil, se persigna. ¿Y qué tiene en su estudio, Alex, el doctor Baños? No, y además de persignarse antes de dar un móvil, se persignó antes de tomarle declaración o hacerle preguntas a Contardi ayer. Y te agrego con respecto a lo religioso, que cuando declaró la mamá de Prandi, dijo que el encuentro que había tenido con Contardi de los primeros, que era un encuentro de Dios con el diablo. Así lo describió ella, incluso es una persona muy creyente, y ella dijo que no paró de rezarle a la Virgen para recuperar a su hija, que inclusive cuando Julieta volvió en octubre del 2019 a Pinamar a visitarlos, ellos, la madre y el padre, venían de hacer un viaje por Europa, que fueron justamente a rezarle a la Virgen para poder recuperar a su hija. Y a los 2 días de volver, mágicamente Julieta reconectó con ellos y ahí pudo restablecer el vínculo. Pero esto que vos decís de la Virgen y de persignarse de Baños, yo ya lo había visto anteriormente y ayer en el juicio fue notable. Antes de tomarle declaración a Contardi, tenía la Virgencita o una estampita en su escritorio y se persignó justamente antes de empezar a hacerle preguntas. Recordemos que esto termina hoy, que mañana son los alegatos finales y que quizá mañana lleguemos a conocer el veredicto, no la sentencia completa, porque después los pormenores quizá lo den la semana que viene, o miércoles que viene todo completo, pero hoy. Hacia vos decís, Carlos. Estamos a 2 minutos de comienzo. Se dicta sentencia, se pueden leer los fundamentos o no creo que tengan tiempo para hacerlo. Los fundamentos seguramente el miércoles que viene, los fundamentos de la sentencia. Los fundamentos de la sentencia, si logran, en estas 48 horas, ponerse de acuerdo los jueces y dictarse la sentencia o el veredicto para el viernes, y en todo caso yo creo que se va a dilatar, se van a tomar 5 días para analizarlo mejor, y el día miércoles que viene sí vamos a conocer el veredicto con los fundamentos. Pero yo creo que hoy termina la historia. ¿Cómo termina la historia? Todo indica, Alex. Sí, Carlos, todo indica que la defensa de Julieta Baños va a pedir la detención inmediata de Contardi. Vamos a estar atentos. Si no es hoy, va a ser inminente. Alex. Exactamente, pero lo va a pedir, y inclusive hablamos también con la Fiscalía que podía llegar a pasar algo similar con respecto al futuro de Contardi. Están llegando todos, ¿eh? Están llegando todos. Alex va a ingresar a la sala y va a presenciar como lo hizo en el día de ayer. Está llegando Luis Ventura, quien contó y nos va a contar con detalles que él vivió un ataque de pánico de Julieta Prandi en uno de los viajes, en un vuelo. En instantes nada más, nos vamos a un pequeño corte, no te vayas.